conversatorio, como dije antes, de cuidados. La intención es que podamos entender, más allá de los 8 conversatorios que se eligieron en diferentes reuniones, como las temáticas principales, quedaron lamentablemente muchas afuera, pero pensar por ahí un feminismo popular, interseccional, que incluya también a las negras, a las migrantes, a las discapacidades, a las mujeres originarias, a las adultas mayores, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias. Bueno, la idea es que sea algo amplio. Intentamos hacerlo lo más sintético posible por una cuestión de técnica más que nada, pero bueno, la intención es que esto sea amplio más allá de todo. Bueno, no quiero extenderme mucho más. La primera compañera que está anotada para charlar un poco es Soledad Piqué, y es compañera militante de la corriente peronista 13 de abril. Así que, Sole, te cedo la palabra. Bienvenida. Gracias, la verdad que siempre es un gusto compartir estos espacios. Así que bueno, para mí también es muy lindo poder encontrarnos. Hubiéramos estado juntas y juntes en otro contexto presencialmente, pero bueno, por lo menos de este modo podemos seguir encontrándonos. Bueno, yo represento acá el espacio de la corriente peronista 13 de abril. Soy la responsable de la formación dentro del espacio de géneros. Y por ahí, en ese sentido, quería contarles un poco desde dónde yo pensé esta cuestión de los cuidados, ¿no? Porque por ahí tiene que ver con una experiencia de formación y de trabajo acompañando durante bastante tiempo las cuestiones vinculadas a los cuidados y sobre todo vinculadas a las niñeces, ¿no? Y también el trabajo vinculado a la ESI y a todas las cuestiones vinculadas a la crianza y al desarrollo. Pero bueno, un poco desde ahí y también viendo cómo está conformado este panel, es que decidí la orientación que le voy a dar. Obviamente les cuento de la corriente peronista 13 de abril, nació en pandemia, así que reconoce la experiencia militante de muchos espacios que la integran, bajo la conducción de Cristina Fernández, ¿no? Y en el marco de un feminismo popular, nacional, que reconoce la justicia social como uno de los valores claves y que en ese sentido entiende que la justicia de género solo es posible si hay justicia social. Y si se enmarca en un proyecto político con los valores de la soberanía política y la independencia económica, ¿no? Bueno, en este sentido, también por ahí quería compartirles que entendiendo que la cuestión del cuidado es algo central, de alguna manera también nos reconocemos en un paradigma que tiene que ver con el reconocimiento, que los feminismos hoy están transitando fuertemente la cuestión del reconocimiento de los derechos y de las identidades sexuales, pero también en un paradigma que reconoce la importancia de la redistribución de la riqueza y de la justicia social. Desde ahí nos enmarcamos en el feminismo popular y en esa frase que muchas hemos dicho y que es parte de nuestra historia feminista, de que trabajadoras somos todas, ¿no? Nosotras desde el peronismo reconocemos el trabajo como aquello que nos organiza la vida y también nos inscribimos en esa historia construida por las mujeres sindicalistas en este sentido. Nuestra compañera y referente Claudia Lázaro viene de ese lugar y siempre habla de la gran sobrecarga que vivimos las mujeres y las identidades feminizadas en relación a las tareas del cuidado, y de la importancia de reconocer, redistribuir y remunerar este trabajo. En ese sentido, por otro lado, quiero destacar lo que como movimiento feminista hemos ido construyendo en la lucha y en la movilización, en la cual hemos logrado una transversalización tan importante que eso se haga conformado o ha conformado y construido una herramienta política que hoy nuestro gobierno popular tiene, que es el Ministerio de las Mujeres de Provincia y de Nación, que planteen hacia el interior de nuestro gobierno la agenda feminista y que de alguna manera aseguran que y han logrado de alguna forma que en este momento la agenda de los cuidados esté sobre el tapete, ¿no? Una agenda que durante mucho tiempo hemos sostenido, pero que en esta situación de pandemia también se ha puesto más en la centralidad, ¿no? Cuando se pone en cuestión el cuidado de la vida, también desde las organizaciones feministas
necesitamos o hablamos de que llevamos adelante las tareas de cuidado, reconocemos la centralidad del cuidado. Entonces, por ahí me parecía como interesante para iniciar, y también por ahí considerando que soy la primera oradora, por ahí poder definir qué entendemos por cuidado, ¿no? El cuidado que para nosotras es un bien público y que lo reconocemos como un derecho, que tenemos derecho, y en algún momento de la vida todos necesitamos recibir cuidados y tenemos derecho también a brindarlos. Y en ese sentido, definimos el cuidado como ese conjunto de actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y de la reproducción personal y social. Y en ese sentido consideramos que el cuidado de por sí garantiza derechos y mejora la calidad de vida de las personas. Pero sin embargo, a pesar de que el cuidado de alguna manera hace esto, existe una distribución desigual de los cuidados que también puede volverse desigualador hacia quienes llevamos adelante las tareas de cuidado, y también en un contexto de feminización de la pobreza. Y en eso nos reconocemos que esto tiene que ver con una construcción que ya muchas de ustedes conocen, que hemos repetido en millones de encuentros, pero que lamentablemente continúa operando y que tenemos que desarmar, que es la cuestión del patriarcado. Ese sistema sexogenérico asociado al capitalismo que pone en situación de desigualdad a las mujeres y que de alguna manera, a partir de la división sexual del trabajo, enmarca que los hombres están más destinados a las tareas de la producción fuera del ámbito, en el ámbito público, y las mujeres a las tareas de la reproducción de la vida dentro del hogar. Esto en estos tiempos está siendo fuertemente cuestionado, pero sin embargo las mujeres seguimos en esta situación de desigualdad porque el patriarcado sigue operando en algún punto y sigue operando también a partir de un montón de mensajes que reproducen las instituciones de nuestra sociedad y los medios de comunicación, en donde se sigue ejerciendo violencia simbólica hacia las mujeres, a partir de los mandatos que se nos da, de la cosificación de la mujer, de estas cuestiones vinculadas a la maternidad idealizada, el pensar que nosotros, las mujeres y las identidades feminizadas, somos más capaces por nuestra dotación biológica para llevar adelante las tareas de cuidado. Entonces, de alguna manera, esto sigue operando y consideramos también desde el espacio de género de la corriente que es algo a trabajar. Nosotros estamos trabajando fuertemente hacia el interior de nuestros espacios en relación a cuestionar la socialización de género que se da desde la infancia, ¿no? Y que podamos desarmar algo de esto que nos pone en esta situación de desigualdad. En este sentido, entendemos que la subjetividad de cada una de las personas se construye desde la infancia y que está de alguna manera en relación con un contexto de época. En esta época estamos traccionando estas cosas para que se puedan modificar, ¿no? Y en ese sentido es que por ahí yo enmarqué un poco digamos, la ponencia de hoy, porque nosotros consideramos que es sumamente necesaria trabajar la cuestión de la corresponsabilidad en cuanto a los cuidados, ¿no? Y esto tiene que ver con el trabajo sobre la subjetividad. Y nosotros pensamos que en la medida que podamos traccionar esto, vamos a poder subvertir este orden de género que nos pone en una situación de desigualdad, en donde terminamos asumiendo como parte de nuestras tareas como mujeres y identidades feminizadas el trabajo de cuidado. Con esto no quiero decir que, digo, por un lado entiendo que hay que cuestionar y hay que igualar en términos de corresponsabilidad. Por otro lado, entiendo que hay otras cuestiones que seguramente las compañeras del panel van a seguir trabajando en relación al lugar del cuidado como trabajo y la centralidad que tiene que tener el cuidado en la economía, ¿no? Pero yo por ahí elegí en este momento trabajar más la cuestión de la corresponsabilidad y también en función de mi formación tomarlo como algo necesario de realizar desde la ESI también, ¿no? Y por otro lado, asumiendo que la cuestión del cuidado se da en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y que la familia es uno de los ámbitos en los cuales se da el cuidado, pero también las organizaciones comunitarias y el Estado, de alguna manera también, y el mercado también interviene en algún punto. Entonces, considero que en ese sentido es importante poder pensar redes de cuidado y un sistema integral de cuidado
y reconocer que es la comunidad organizada y en el trabajo mancomunado de las organizaciones del pueblo y del Estado en donde se van a poder, de alguna forma, cubrir las necesidades vinculadas al cuidado. Pero bueno, quería retomar entonces por ahí en relación al trabajo que nosotros venimos haciendo vinculado a la corresponsabilidad y a la ESI, porque entendemos que la ESI también es una oportunidad para, de alguna manera, trastocar los sentidos del cuidado, para poder proponer una pedagogía del cuidado colectivo. Hoy la cuestión del cuidado está sumamente en el tapete, digamos. Estamos hablando todo el tiempo del cuidado en esta pandemia, en este contexto de pandemia mundial, ¿no? Pero nosotros entendemos que podemos pensar entonces y ahondar en los sentidos del cuidado y proponer una pedagogía feminista que ponga la ética del cuidado como base, digamos, no solo hablar del trabajo de cuidado, sino el cuidado como una ética que trasciende, que empapa todos nuestros espacios y nuestras relaciones y que esa ética es necesaria para llevar adelante la transformación del mundo que queremos, ¿no? Y el proyecto de mundo que queremos. En ese sentido, por ahí también les quería compartir que en el trabajo que venimos realizando desde la ESI en pandemia hacia el interior de nuestras organizaciones comunitarias y políticas, hemos encontrado como costos importantes que sufrimos quienes llevamos adelante las tareas de cuidado, porque las mujeres seguimos estando, las mujeres y las identidades feminizadas y las disidencias en primera línea, llevando adelante estas tareas, ¿no? Y se nos complica entonces, más que antes, conciliar la vida familiar, social, laboral y las actividades de militancia. Se nos complica en este contexto en donde además se pone en juego la vulnerabilidad de la vida, ¿no? Y por eso creemos que tenemos que seguir fortaleciendo redes de cuidado mutuo, revalorizando la cuestión del cuidado y a la vez poniéndole palabras a estas situaciones que estamos viviendo y que nos atraviesan. Nosotras hemos visto y hemos charlado, y numerosas compañeras lo han planteado, que este estado de pandemia también provoca un estado de estrés importante, un costo emocional alto, en donde nos hemos tenido que readaptar a una nueva realidad que nos puso en cuestión los hábitos de cuidado que teníamos habitualmente, que se puso en cuestión las formas de poder relacionarnos, que tuvimos que separarnos de otros, digamos, como que tuvimos que encontrar nuevos mecanismos para poder afrontar esta nueva realidad. Entendemos que los mecanismos que estamos elaborando y que estamos encontrando para poder afrontarla son mecanismos que son frutos de nuestros aprendizajes colectivos con otros en las redes y en los espacios que habitamos, ¿no? Y que recuperan nuestra experiencia también como pueblo que se va organizando y va aprendiendo colectivamente. Y en ese sentido, que recuperan esto que les comentaba antes, recupera esta mirada de la ética del cuidado, donde el otro y la otra y el otro es importante y donde el cuidado de alguna manera se establece como algo central entre las relaciones humanas. En ese sentido también recuperamos algunos aprendizajes que tenemos de las experiencias asociativas, de cuidarnos mutuamente y de las redes que construimos. Experiencias que de alguna forma han implicado que nos hemos autoafirmado nuestra subjetividad. Como mujeres nos hemos reconocido, fortalecido y hemos encontrado formas de organizarnos. Y que también hemos encontrado formas de cuestionar el patriarcado y de construir poder para que nuestras demandas, que las demandas propias que vamos llevando adelante, puedan de alguna manera convertirse en demandas políticas y puedan estar en esta agenda que hoy les decía que también exigimos y que forman parte de esperemos, de las futuras políticas públicas que podamos construir. Entonces, por ahí, en ese sentido, me parece que algo que yo destaco es la importancia de seguir trabajando en la corresponsabilidad del cuidado y para eso aprovechar todos los espacios que tenemos y aprovechar la ESI no solo dentro de las escuelas, sino en los espacios comunitarios de cuidado en los que transitamos, recuperar las experiencias que hemos ido encontrando, que nos posicionan en un lugar diferente, que nos permiten reconocernos como protagonistas de la historia personal y colectiva, y trabajar desde esa pedagogía del cuidado que reconoce la amorosidad, el lazo, la ternura, que reconoce la palabra, la historia compartida, la confianza,
el andamiaje y el sostén de la subjetividad y de los otros, y por otro lado que reconoce que juntas, juntes, podemos construir un mundo mejor y podemos construir las políticas públicas que aseguren la justicia social. Así que en ese sentido, yo creo que este es un poco el aporte que quería hacer. Quería reconocernos en esta historia feminista compartida, quería reconocernos en este momento particular que transitamos, en donde la vida está en cuestión y en donde el cuidado es central, y quería plantear la necesidad de políticas públicas que pongan la ética del cuidado también en el centro, y que también reconozcan que el cuidado tiene que ser central en la economía. Así que bueno, con eso estaría cerrando yo. Buenísimo, Sole, muchísimas gracias, muy lindo tu aporte. La importancia de tejer redes, ¿no? Y del carácter colectivo de la construcción. Bueno, ahora me toca el turno de pasarle la palabra a la compañera Lucía Glimberg. Ella es coordinadora de la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y es compañera militante del Movimiento Evita. Así que, Lucía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, compañeras, a todas unas buenas tardes. Es un gusto de verdad estar compartiendo esta jornada con ustedes en la modalidad que justamente señalaban las compañeras, que está permitida en estos tiempos, y principalmente agradecerles a las compañeras que se pusieron al hombro de la organización de esta tarde para poder seguir charlando entre todas. Así que bueno, como les comentaba la compañera, yo soy Lucía, soy de la Secretaría de Economía Social y soy compañera militante del Movimiento Evita. Y bueno, en función de también que me toca, como señalaba la compañera recientemente, hacer un poquito de las aperturas de las exposiciones, por ahí tirar algunos lineamientos que tienen que ver con retomar parte de las discusiones que venimos teniendo en distintos ámbitos con distintas compañeras del feminismo popular, ¿no? Y seguir invitándonos a pensar colectivamente acerca de la desigualdad estructural que vivimos las mujeres en el mundo del trabajo, y la necesidad de avanzar justamente, como señalaba la compañera, en una agenda de políticas públicas relativa a los cuidados que amplíe derechos, ¿no? Que universalice el acceso al cuidado y que dé garantías inclusive de protección laboral y protección social para aquellas trabajadoras y trabajadores del cuidado también. Esto en un contexto que sabemos que estamos atravesando unas circunstancias que son difíciles en términos sanitarios, sociales, económicos, pero bueno, es importante pensarlas en estos momentos porque también es un momento de avanzada de un gobierno popular y donde podemos pensar justamente estas políticas de cara a la realidad que atravesamos muchas mujeres y sobre todo nuestras compañeras de los barrios más humildes, de los barrios populares. Pensar una política que sea integral y una política que sea popular al alcance de todas las compañeras para poder garantizar el derecho al cuidado, el derecho al trabajo. En este sentido, y también para pensar cómo nos enmarcamos nosotros, es, como dijo nuestro compañero Alberto, es primordial empezar por los más de abajo para llegar a alcanzar el bienestar del conjunto, y la mayoría de los de abajo somos mujeres. Y justamente son aquellas mujeres en las que más recaen las tareas de cuidado, son aquellas compañeras justamente de los barrios más humildes, que son las compañeras que vienen justamente en estos últimos meses parando la olla, organizando y gestionando los alimentos en cada uno de nuestros barrios, a lo largo y ancho del país, y es importante poder hacer una reflexión y poder seguir dando empuje a lo que venimos impulsando también desde la calle, que es el reconocimiento de estas tareas como un trabajo, como actividades que implican amor, que implican militancia. Nosotras somos todas, entiendo que somos todas militantes, pero también sabemos todas que estas actividades son un trabajo. Entonces, bueno, en términos de eso es poder pensar la necesidad de poder garantizar en estas circunstancias, esto que señalaba la compañera, de que estas actividades son fundamentales, o sea, para la sustentabilidad de la vida, pero al mismo tiempo son el nudo de la desigualdad de tantas mujeres a la hora de acceder a un trabajo y a la protección social, y por eso
es fundamental erguirlo como un derecho que tenga que ver también y que sea como otros derechos que venimos impulsándose mucho y que ya están más conquistados, que tiene que ver con la salud, la educación, a la seguridad social. En este sentido, bueno, sabemos todos que en estos últimos tiempos de pandemia se modificaron fuertemente las rutinas, las dinámicas familiares y sociales, y justamente se puso más en evidencia todo lo que es y lo que llamamos nosotros las crisis de los cuidados, y cómo esta crisis de los cuidados y esta falta de resolución de los cuidados lo que ha hecho es visibilizar cómo justamente los cuidados y estas actividades domésticas y de cuidados se intensifican tanto las desigualdades de género como las desigualdades sociales. Cómo representa para muchísimas compañeras una segunda o tercera jornada laboral y un obstáculo para poder conseguir mejores condiciones laborales en momentos en donde sabemos que hace muchos años ya las mujeres nos insertamos de manera creciente y sostenida en el mercado de trabajo, pero no hay un correlato de esa inserción laboral en un mayor nivel de corresponsabilidad, inclusive al interior del hogar. Entonces, generamos esta sobrecarga en las tareas del cuidado, que dificulta, lógicamente, el acceso al mercado laboral y concentra justamente a las mujeres, nos concentra a las mujeres en empleos más precarios, en donde los vemos en las estadísticas como en mayores tasas de desocupación, de subocupación, de empleo no registrado y sobre todo de menores salarios. Y también en términos de esto, de poder pensar inclusive en estas estadísticas que reflejan estas inequidades entre los varones y las mujeres en términos del acceso al mercado de trabajo, pensar también qué son esas estadísticas que hablan de las mujeres o de las tasas de inactividad laboral, o aquellas mujeres jóvenes que son definidas como niní, que en realidad son tasas que ocultan en muchos casos horas que sí son de actividad, pero abocadas a tareas del cuidado, ¿no? En este sentido, bueno, lo que venimos a pensar es incluso cómo esta fuerte inequidad en términos de acceso al mercado laboral, a un empleo protegido, dificulta inclusive el acceso a la protección social, y como sabemos y como venimos viendo también en los últimos años con el acceso a las moratorias previsionales, como también dificulta el derecho justamente a estos a estos derechos que ya están asegurados, que es a la seguridad social, donde vemos que la mayoría, por ejemplo, de las jubilaciones por moratorias previsionales son otorgadas a mujeres, y donde incluso hay que pensar cómo vivimos y cómo transitamos en términos de los procesos de envejecimiento demográfico, vejeces cada vez más feminizadas, pero por la mayor expectativa de vida, pero también más empobrecida por estas circunstancias de el tipo de acceso a las prestaciones y también inclusive por los montos de esas prestaciones. Entonces, en ese sentido, son puntos a reflexionar inclusive en torno a los sistemas de seguridad social, ¿no? Sabemos que esta situación impacta muchísimo más en las compañeras que menores condiciones de vida tienen, o que tienen más vulnerados los derechos, en tanto, tienen más restringidas las posibilidades de las estrategias de familiarización de los cuidados que tienen ciertos sectores medios o ciertos sectores más pudientes, y que terminan resolviendo estas compañeras los cuidados al interior de los propios hogares, a través de los distintos miembros de la familia, que era lo que mencionaba la compañera, generalmente ha resuelto los cuidados al interior del hogar por las distintas mujeres que están en los hogares, que son las madres, las hermanas, las abuelas, o también mucha resolución que tiene que ver con lo que estamos viendo en este último tiempo, que tiene que ver con los cuidados y la forma de resolución comunitaria de estos cuidados a través del trabajo de muchísimas compañeras en comedores, merenderos y en distintos ámbitos. O inclusive muchas de aquellas compañeras que, si bien realizan tareas de cuidado que quizás son remuneradas, lo hacen en empleos con un alto nivel de informalidad, ¿no? Y en este sentido es importante pensar y cómo nos paramos desde los movimientos populares, desde los movimientos políticos, desde aquellos que estamos transitando en estas circunstancias el Estado, y cómo pensamos alguna política, las políticas que tengan que ver con poder torcer
este destino que dificulta el acceso al trabajo, y sobre todo, y ya que estamos en un foro de feminismo, también hablar de la dificultad o del deseo de poder generar mayor autonomía e independencia económica de nuestras compañeras, que como bien sabemos que son una pata fundamental incluso para poder salir de situaciones de violencia que muchas veces atraviesan nuestras compañeras. En este sentido, y bueno, para ir redondeando un poquito, es indispensable, digamos, tener en cuenta estas condiciones iniciales para poder avanzar justamente en concebir otro esquemas de cuidado y de protección social y mayores niveles de justicia social, ¿no? Para cerrar las brechas de desigualdad, lo que tenemos que garantizar es el derecho al cuidado, por un lado, en las distintas etapas de la vida, que acá están, lo que mencionaba la compañera, es el cuidado de las infancias, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas con discapacidad, el cuidado también de nuestras compañeras a través de las promotoras de género, los acompañamientos para casos de violencia. Entonces, avanzar en la ampliación de la red de servicios de cuidado y al mismo tiempo reconocer también estas tareas como un trabajo, que era lo que mencionaba la compañera, reconociendo los derechos laborales y salariales de estos trabajos y fundamentalmente su valor social y su valor y su aporte económico, en tanto son tareas que quedó traslucido en toda esta situación, que son tareas que generan valor, ¿no? Que lo que estábamos viendo era una economía paralizada, pero en realidad estábamos viendo en los barrios y incluso en los hogares cómo seguían, cómo la economía del cuidado sigue vigente, ¿no? Inclusive hasta cuando cierra buena parte de la actividad económica que muchas veces en otros sectores está más masculinizada, y bueno, nosotras tenemos nuestra economía de cuidado, que también es que hay que pensarla en términos de poder desestructurar esa desigualdad y poder ganar, como decían las compañeras, en términos de mayores niveles de corresponsabilidad. En este sentido, me parece que para pensar un sistema integral, que es siempre lo que hablamos con las compañías, un sistema integral de cuidados tiene que ser pensado también como un sistema integral y un sistema popular de cuidados, en términos de que podamos seguir ampliando y ganando pisos de derecho para aquellas mujeres trabajadoras formales, a través de lo que, digamos, tenemos una coincidencia entre todas las compañeras que tiene que ver con la ampliación de licencias, la intercambiabilidad de licencias y distintos ámbitos que tienen que ver con cuidado de niñas en los ámbitos de trabajo, y también políticas que tengan que ver, que reconozcan los ámbitos comunitarios, que es donde se desempeñan y donde son cuidadas y son cuidadoras muchas de nuestras compañeras, que son las que están en la mayor encrucijada, ¿no? Entre el trabajar adentro y el trabajar afuera del hogar, y que justamente son las compañeras que por tener menos estrategias o por tener menos posibilidades son las que más cuidan, tanto en sus casas, en sus familias, como en sus barrios, ¿no? En este sentido, bueno, me parece, para aportar un poquito y para tirar un poquito el debate, que es importante y es fundamental pensar una política con esto, con un principio ampliatorio de derechos, un principio universalista, tanto para quienes requieren cuidados, para las poblaciones que requieren cuidados, como para aquellos que cuidan, teniendo por un lado, contemplando, digamos, y teniendo en mente siempre la diversidad de las situaciones y las realidades socioocupacionales de las distintas compañeras, de las mujeres, avanzando en la provisión de servicios de cuidado que permitan garantizar un acceso más universal, sobre todo para los sectores populares. Y por otro lado, y me parece de vital importancia esto, porque aparte es estructurador con el mundo del trabajo, que es garantizar el acceso a un cuidado profesionalizado, que mejore la calidad de atención y de vida de las personas, y que al mismo tiempo reconozca y jerarquiza las redes de cuidado y de saberes de las compañeras, valorando social y económicamente las prácticas y los trabajos de cuidado, avanzando en la profesionalización y en la protección, o sea, en la organización del trabajo y en la protección del trabajo. En estos términos, siempre pensando, ¿no? Como decían las compañeras, las tareas del cuidado
reconocidas como trabajo y como parte del engranaje que pone en funcionamiento la economía, ¿no? Y en este sentido, y para contarles un poquito y ya ir sintetizando lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Economía Social y desde las organizaciones populares de las que formo parte yo, con muchísimas compañeras, así como el movimiento feminista es uno de los grandes emergentes, también en los últimos años lo es la economía popular a través del reconocimiento de sus trabajadoras y de sus trabajadores y de la organización del trabajo, ¿no? Reconociendo tanto en el feminismo como en la economía popular que el trabajo no solamente implica o no solamente es la relación de trabajo tradicional pensado en el empleo asalariado, sino que existen diversas y múltiples formas de trabajo que hay que empezar a visibilizar, ¿no? Y a avanzar en su formalización y en la institucionalización como actividades generadoras de riqueza, y entre ellas actividades están las actividades, como todas sabemos, las actividades de cuidado. Entonces, este es un punto central, avanzar en el reconocimiento y la formalización de la función esencial que tienen las tareas de cuidado que realizan muchísimas de las compañeras de la economía popular en espacios comunitarios o incluso en ámbitos que pueden no ser comunitarios, pero que sí tienen condiciones laborales muy precarias, avanzando en esto que decía, la profesionalización y la organización de trabajo con garantía de derechos y con mejoras laborales. Y en función y en esta línea es que, bueno, desde los movimientos populares y ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social se viene trabajando en un proceso de registro de las trabajadoras y trabajadoras de la economía popular a través del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que es una conquista de los movimientos populares que surge, que emana de la Ley de Emergencia Social del año 2016, que se establece junto con el salario social complementario, que es una herramienta para visibilizar la realidad ocupacional de millones de argentinos y de argentinas y profundizar el reconocimiento y la formalización de las actividades económicas y productivas de estos trabajadores, que sabemos que en un contexto donde el ingreso familiar de emergencia dejó en evidencia que es fundamental avanzar en una política social vinculada a la reactivación económica, a la articulación del trabajo, en tanto se terminaron dando ingresos, digamos, al doble de lo que estaba estipulado en un comienzo, ¿no? Que se estaba estipulado para 4 millones de personas, hubo 12 millones de inscriptos y terminó otorgándose a alrededor de 9 millones de personas. En este sentido, bueno, hace 2 meses estamos llevando adelante el registro a través del RENATEP para saber justamente esto, saber dónde y en qué trabaja cada una de las compañeras y cada uno de los compañeros, reconocer los saberes, formalizarlos y vertebrar esquemas de trabajo en distintas ramas productivas que, como les decía, entre una de ellas está la del trabajo de cuidados. Y para comentarles un poquito de los resultados que están teniendo en este último tiempo, estamos alcanzando aproximadamente el 1.000.000 de inscriptos y donde los últimos datos que tenemos arrojan que el 26% de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular corresponden a trabajos sociocomunitarios, ¿no? Que es un reflejo de época también, ¿no? Buenísimo. Y en este sentido, bueno, contarles que venimos profundizando y la idea de eso es generar procesos de inscripción, procesos de formalización, de profesionalización y vertebradoras del trabajo para pensar como desafío la laboralización de la política social, pensando los cuidados como sector estratégico y promoviendo trayectorias formativas y laborales para todas las compañeras y los compañeros, y me parece que esto es lo que venimos impulsando desde la economía social y también desde el reconocimiento de los cuidados como un derecho también de las mujeres y que coincide con las agendas, ¿no? del feminismo popular. Así que bueno, ya estaríamos para no cansarlas. Buenísimo, Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. La idea es que podamos compartir entre todas las presentes, así que les vamos a pedir por favor que respeten los 10 minutos a las oradoras, así no nos pasamos, porque ya además tenemos un montón en la lista para poder intervenir después de que terminen ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, le voy a pasar la palabra a la gran compañera Iris Pesarini. Ella es directora de articulación de políticas de cuidados del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y pertenece a la organización El Hormiguero. Yo acá me tomo un pequeño atrevimiento y un poco también teniendo en cuenta que habló Lucía, la importancia de las compañeras militantes que hoy están ocupando lugares importantes en el Estado, y sobre todo porque son problemáticas que nosotras venimos manejando en agenda hace muchos años, y hoy viéndolas convertidas en políticas públicas, la verdad que es, bueno, es admirable. Así que, sin más presentaciones, Iris, bienvenida. Muchas gracias. Gracias Maru, y gracias Lucía y Sole que me antecedieron en sus exposiciones. ¿Cómo están, compañeras? Qué alegría este encuentro, a pesar de las condiciones y restricciones a cuidar por el contexto. Nosotras aquí presentes pudiendo reencontrarnos y poniendo nuestra palabra militante. En mi caso, como decía Maru recién, representando a la organización donde milito, El Hormiguero, y también cumpliendo funciones circunstanciales en la gestión pública dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, específicamente en una de las direcciones de articulación territorial de las políticas de cuidado. Bueno, trataré de ser lo más sintética posible para respetar el tiempo que me han pedido y así podemos hacer girar la palabra entre todas. Me pareció como un elemento a compartir en este espacio, más que nada, desde dónde y cómo estamos encarando la temática desde el gobierno nacional, ¿no? Porque como militantes de organizaciones creo que todas estamos embebidas en lo que significa territorialmente y comunitariamente este tema, pero por ahí poder poner también, colectivizar un poco cómo lo estamos viendo hacia adentro de nuestro gobierno y dentro del Estado nacional a esta demanda histórica que hemos traído como movimiento feminista y que la pandemia ha puesto de manifiesto, tal como decían las dos compañeras que me antecedieron, de una manera inocultable ya, ¿no? Desde el inicio de la gestión del gobierno nacional se está abordando esta demanda en relación al reconocimiento de los cuidados en sus tres ejes, perdón, como decía Lucía recién, como una necesidad, como un trabajo y como un derecho, ¿no? Como una necesidad porque sabemos que en determinadas etapas vitales de nuestras vidas, todos hemos necesitado y vamos a necesitar ser cuidados por otros. Como un derecho porque nos parece, y estamos trabajando desde el gobierno nacional en esto, que debe ser un derecho reconocido en sus dos caras, ¿no? Tanto desde esas etapas o desde esas poblaciones cuando necesitamos ser cuidadas, como el derecho de la población que históricamente ha venido brindando esos servicios, que sabemos que somos las mujeres y las diversidades. Y como un trabajo, porque sabemos que es un trabajo que aporta al PBI nacional muchísimo más que otros sectores, y que eso también ha sido invisibilizado para quienes lo brindan a ese trabajo, y ha sido ganancia para otros que no han estado ocupados por hacer esa tarea, ¿no? Entonces creemos que es muy importante poder trabajar esta concepción entre todas las militantes del campo popular, ¿no? Las tareas del cuidado como necesidad, como derecho y como trabajo. A mi entender, este punto es un aspecto profundamente innovador que como Gobierno Nacional traemos a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero en articulación con la mayoría de las otras carteras y de los otros ministerios. Estamos trabajando en forma muy articulada, y me parece que es innovador porque mirar y ocuparse de manera integral de ambas caras de ese derecho, pero fuertemente de quienes se hicieron cargo de los cuidados desde el momento mismo que se originó la división sexual del trabajo, y hacerlo en clave federal, en clave territorial y en clave feminista, me parece que es un salto y es un punto de inflexión. La decisión de ocuparse, de transformar esta fotografía tan injusta, desigual, que aún la tenemos en nuestro país, y que estuvo detenida y cristalizada en el tiempo durante tantas décadas respecto a cómo se organizan los cuidados en las diferentes regiones, provincias, localidades y ámbitos de nuestro país, mirarlo en clave de igualdad y poder girar y traccionar hacia cuidados igualitarios me parece que no es menor. Esto sin dejar de recordar que sabemos que hay una larga tradición de nuestros gobiernos populares en relación a la ampliación del piso de derechos en cuanto a cuidados, aunque no los hayamos denominado así
en otras épocas de nuestros gobiernos, ¿no? O en otros periodos. Aunque no se hayan denominado políticas de cuidado, igualmente hubo un montón de avances en esos pisos de conquista de derechos, desde el mismo momento de, podemos nombrar hasta el momento de Evita, ¿no? De Eva Perón respecto a el ocuparse de las niñeces, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, el fin del régimen del patronato de menores, la sanción de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cantidad de medidas de inclusión previsional de los gobiernos de Néstor y Cristina, programas como la asignación universal por hijos, que no se denominaron políticas de cuidado, pero que si uno las analiza profundamente, el eje que abordaban era este, ¿no? Sobre esta base es que actualmente queremos redoblar la apuesta, y ahí es que consideramos que es un tiempo histórico y político que nos permite y nos posibilita un nuevo salto orientado a integrar y ampliar lo existente, ¿no? Reconocer lo que se hizo hasta ahora, pero integrarlo y ampliarlo, pensando en políticas públicas que visibilicen los cuidados, que los reconozcan, que los remuneren y que los redistribuyan igualitariamente sin importar la identidad. Sabemos que ese universo que históricamente ha cuidado está conformado principalmente por mujeres, lo cual no solo genera una gran brecha salarial y hasta muchísimas veces la dificultad de acceso laboral, sino que también ha reproducido intergeneracionalmente la feminización de estas tareas, siendo siempre, sabemos como militantes, las más castigadas, las compañeras de los sectores más populares. La invisibilidad y el silencio en torno a los cuidados, todas nosotras sabemos que es de larga data, ¿no? Y siempre fueron esas tareas cotidianas que no se ven, que no se valoran, mediante las cuales todos nos sostenemos en nuestros diferentes ciclos vitales, pero sobre todo en las cuales ha costado mucho hacerse preguntas que tuvieran que ver con las razones y consecuencias de su forma de organizarse. ¿Y por qué ha costado tanto poner en palabra y poder ampliar los ámbitos donde se debate esta temática? Porque el preguntarse cuestionaría y desnaturalizaría lugares de privilegios para algunos, y dejaría al descubierto las injusticias que ha acarreado esta distribución para otras y otros, ¿no? El contexto actual de pandemia ha puesto en el centro de la agenda los cuidados, lo vemos todas nosotras en los barrios donde militamos, porque al recluirnos al interior de los hogares, detener, adecuar las rutinas, los ritmos, como decía Lucía recién, o necesitar pasar por periodos de aislamiento, estas tareas se pusieron de manifiesto y fue imposible no verlas, tanto por ausencia o por presencia. Quienes organizan o organizaban esa cantidad de tareas y gestiones mentales cotidianas en el día a día, en cada hogar, en cada organización política, en cada espacio laboral, privado o estatal, fueron visibilizadas en este contexto. Más allá de que tengamos en nuestro país, en nuestra región, muchísimas formas de familia, muchísimas formas de organizaciones, muchísimas formas de instituciones, todas en su interior, en todas ellas se realizan tareas de cuidados. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que la decisión sobre la distribución de las mismas quedaban libradas más que nada a la esfera privada, o de las familias, o a la esfera de lo comunitario históricamente, ¿no? Es decir, se resolvía cómo se daba esa distribución hacia el interior de las relaciones, sin tanta participación activa y central del Estado. En este sostenimiento de esa desigualdad, la dimensión cultural tiene un gran peso, ¿no? Ya que durante mucho tiempo se ha reproducido y se ha asumido la concepción errónea vinculada a mandatos patriarcales de que los cuidados son algo que naturalmente sabemos y debemos hacer nosotras, ¿no? U otras identidades asociadas también a matrices patriarcales. Todo esto ha conducido a que la organización social del cuidado actual sea el eje central de las desigualdades económicas entre los géneros. Y además, algo que nosotros estamos tratando de transmitir muy fuertemente desde el Ministerio, también es un elemento clave para pensar en la prevención de las violencias. Y hacemos hincapié nosotras acá para no ver de manera escindida el tema de los cuidados con el tema de las violencias, ni verlo como consecuencia directa y de manera lineal, pero también tratar de no verlo escindido. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, si las tareas de cuidado son ese hilo invisible, cotidiano, oculto, imperceptible de un proceso
¿Qué pasa? Luego puede estallar en una situación de violencias por razones de género, donde sí se ve ese pico, pero no se ve la base del acumulado durante el largo tiempo, que pueden ser estas tareas mal distribuidas y solo cargadas sobre un cuerpo, ¿no? De una identidad. De allí la importancia de poner en reflexión cómo nos organizamos respecto a los cuidados en esos espacios culturales, económicos, pero también culturales, como son nuestros hogares, nuestras organizaciones donde militamos, nuestros barrios, donde muchas veces se legitiman prácticas y dinámicas estereotipadas que derivan de mandatos de un sistema patriarcal y donde la desigualdad de esa base silenciosa no se logra evidenciar antes que estalle de alguna manera o en algún formato de violencia más explícita. Yo vuelvo a decir que me parece que es muy auspicioso que desde el Estado, en tanto herramienta de transformación y organización de las relaciones sociales como las concebimos de nuestro proyecto político, se ponga el foco en esos hilos invisibles, pudiendo desnaturalizar progresivamente esas huellas culturales que legitiman y reproducen esas violencias sociales y económicas. Hablamos de reproducción de la feminización porque muchas veces se va transmitiendo y pasando el mandato de generación en generación. Una mamá deposita estas tareas en su hija más grande, en hermanas mujeres, en una vecina, en una compañera, en la militancia muchas veces también lo hacemos. Generalmente se piensa en ese reemplazo de cuando no podemos hacernos cargo de esa tarea en otra mujer. La figura y el cuerpo en el que pensamos para el reemplazo es otra mujer. Más allá que en determinados sectores sociales estas tareas se remuneren y en otros no. En la pandemia esto se ha visto, ¿no? Se ha visto, por un lado se ha vuelto de nuevo a poner de manifiesto la gran potencia y capilaridad territorial que tienen nuestras organizaciones sociales y políticas para brindar cuidados en los barrios donde nos insertamos, tanto las ollas populares que hemos sostenido, las asistencias, las mediaciones o puntos, y que se han facilitado para con los programas sanitarios de detección, fue enorme, y allí se puso de nuevo de manifiesto, como en otros momentos críticos de nuestro país, esa base comunitaria y ese acumulado de tejido social que tiene nuestra Argentina, ¿no? Esa trama comunitaria que fuera tan fortalecida durante las gestiones nacionales de Néstor y Cristina, y que con muchísimas dificultades y con mucho esfuerzo de nuestras organizaciones han podido sostenerse, quizás más reducidamente o no, pero que se han podido sostener y pasar los 4 años tan regresivos de políticas neoliberales del macrismo. Recordar, me parece que es importante que como militantes recordemos y tengamos presente que en la organización de los cuidados hay muchos actores involucrados y que tenemos que apelar a todos esos actores. Están las familias, están los hogares, pero también está el mercado, y las organizaciones, pero fuertemente está el mercado. El sector privado tiene mucha incidencia e influencia en la organización de los cuidados. Y el Estado acá, obviamente, es un actor central en esa regulación más justa como la que buscamos, ¿no? El Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales, para traccionar y motorizar, como decían las compañeras recién, políticas integrales e igualitarias que apelen a la corresponsabilidad. Ahora, compañeras, y como para ir redondeando, para pasar la palabra, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea como militantes? Esto que yo les contaba es un poco lo que estamos tratando de traccionar desde el gobierno nacional, y que estamos en total sintonía con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Género de la provincia, trabajando codo a codo, y con otros gobiernos también municipales y provinciales, que son compañeros en esto. ¿Cuál es nuestra tarea como militantes, ¿no? De nuestras organizaciones? Porque el tema de los cuidados hoy está arriba de la ola, y eso está buenísimo, porque significa que logramos instalarlo en la agenda política y en la agenda pública. Y el rol del Estado es clave, claro que sí, lo sabemos nosotras, pero también como militantes sabemos que en esa subida de la ola y aparición pública de nuestros ejes de lucha es donde aparecen y se dan las disputas de sentido, ¿no? Y también en los cuidados, de igual manera que nos ha pasado con el aborto, que nos ha pasado con las luchas por prevención de violencias y otras causas que militamos, traen consigo pujas de sentidos, donde nos vamos a enfrentar y confrontar con las miradas de los sectores más conservadores y también de los sectores liberales. Entonces, abordar los cuidados de manera profunda interpela nociones
como familia, interpela nociones de la diversidad, interpela nociones de individualismo versus organización colectiva, pero sobre todo interpela nuestra concepción sobre la distribución económica. Entonces, estamos ahí arriba, ¿no? Estamos dando ese debate. Estemos atentas, batallemos juntas esa disputa cultural, abracemos elementos, generemos más espacios como estos, entre las organizaciones, que nos permitan dar ese debate para que cuando la espuma de la ola baje y se vea qué ha quedado instalado sobre el tema, podamos haber dejado instaladas nuestras huellas, nuestro relato sobre qué políticas de cuidado pudimos conseguir en este gobierno. Y si fuera posible, que cuando baje la espuma de la ola, hayamos podido dejar bien instaladas políticas de Estado sobre cuidados igualitarios. Porque las políticas de Estado logran trascender un periodo de gobierno. Y si logramos dejar instaladas políticas de Estado, pero bien embriagadas de nuestra identidad como movimiento nacional y popular, que amplían nuestros derechos como pueblo feminista y que nadie, ningún otro periodo pueda hacerlas retroceder, creo que hemos ganado la batalla, compañeras. Y una vez más, tal como lo hemos hecho siempre, es entre todas y es entre todes. Así que las invito a dar esta batalla juntas como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias a todas. Buenísimo, Iris, excelente. La verdad que es un placer escucharte siempre. Bueno, quedan 2 oradoras más. Después de esto, como dije al principio, la idea es que después de las exposiciones se puede pedir la palabra por el chat. Las compañeras que están en la moderación técnica las van a ir anotando y vamos a ir habilitando el micrófono entre 2 y 3 minutos, no más porque a las 5 de la tarde tenemos que terminar la transmisión. Bueno, le paso la palabra entonces a la compañera Natalia Nieto del Espacio Político Aires. Bienvenida, Nati. ¿Estás por ahí? Ahí va. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Sí, te escuchamos bien. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un orgullo estar en este panel y hablar después de escuchar a Iris, que es un orgullo enorme realmente. Bueno, quería, en principio, me parece que más o menos en la línea de todo lo que se vino diciendo, andamos todas por ahí, ¿no? Más o menos las que venimos caminando el barrio y laburando, sobre todo en los barrios más populares, venimos viendo como este fenómeno que se va dando en relación a cómo la pandemia vino a profundizar y a exponenciar más las desigualdades que hay en torno a las tareas de cuidado, tanto sociales como en relación al género. Digo, como para no ser muy reiterativa con todos los conceptos más generales que por ahí se fueron ya abordando y muy bien de parte de las compañeras. Lo que me interesaba por ahí es puntuar algunas cositas que estaban piolas en torno a, por ejemplo, cuando se habla de corresponsabilidad, pensaba recién, ¿no? Que las compañeras mencionaban esto de la corresponsabilidad y la noción de la ética del cuidado. Me parece que, como decía, y pensarlo en perspectiva histórica, ¿no? De pensar en cómo desde la división sexual del trabajo esto se estableció de esta manera, quedando a las mujeres relegadas al ámbito de lo privado y el ámbito público destinado más a las masculinidades. Pensaba en cómo esta ética del cuidado habla de capacidades y valores y herramientas que por ahí fueron siempre transmitidos de generación en generación a las mujeres, a las niñas, desde que son niñas, ¿no? Desde que advienen al mundo y se les asigna su género mujer, cómo eso va transmitiendo toda esta cuestión de la representación social y las pautas culturales y los valores que se asocian a esa feminidad, ¿no? Y ahí entran los cuidados.
no solo desde los aprendizajes más formales en torno a las tareas domésticas, el saber hacer dentro de un hogar, sino también, y más fuertemente asociado, me parece que está bueno pensarlo en torno a estos valores, ¿no? Esta cuestión de la sensibilidad, la dulzura, el trato más amoroso, la paciencia. Muchas veces, ¿no? Dentro de se supone que nuestra condición de mujeres nos hace más pacientes para la crianza y demás. Entonces pensaba esto, ¿no? Digo, qué bueno esto de poder pensar la corresponsabilidad, pero desde el lado de que las masculinidades no han sido históricamente y a través de las generaciones entrenadas en estos hábitos del cuidado mayormente, ¿no? Quizás ahora hay como un poco más de esta tendencia, pero me parece que está piola poder pensar en esto, ¿no? En todos los valores que se les exigen a las masculinidades y al revés, y a las feminidades, pensando en términos entonces de funciones, ¿no? De funciones de cuidado, independientemente del género asignado, y cómo por ahí este poder cuestionar y empezar a trastocar estos valores y estas pautas, tenga que ver quizás con esto, ¿no? Con empezar a asumir esta transmisión de valores y de conocimientos y de aprendizajes independientemente de los géneros. Me parece que esto, que puede ser la clave, Soledad mencionaba al principio cómo lo estaban abordando vinculado a la ESI, ¿no? Me parece que, bueno, ese es un eje muy fuerte a poder trabajar desde la ESI y al interior de las familias también. Por un lado eso, y por otro lado también pensaba con las definiciones que se fueron manejando de cuidado, en torno a actividades y demás, y yo pensaba cómo por ahí resaltar, que no sé si fue mencionado, el aspecto más simbólico de este cuidado, ¿no? Digamos, como están las tareas y las funciones más concretas que tienen que ver con alimentar, cuidar, llevar al médico, vacunar, y ocuparse de toda esa formalidad de tareas, pero también hay un aspecto por ahí más no tan visibilizado que tiene que ver con el cuidado simbólico, con todas estas funciones que tienen que habilitarse y que tienen que ofrecerse a las infancias, ¿no? desde los tiempos más tempranos, para que un ser humano se desarrolle, ¿no? Básicamente todo el proceso de subjetivación que se va a ir dando a partir de estas funciones de cuidados simbólicos, que son este sostén emocional, ¿no? El poder estar disponible emocionalmente para las niñas, para esos bebés, y que tienen, esas funciones son igual de importantes que las otras que son como más materiales, si se quiere, ¿no? Me parecía interesante rescatarlo, este valor simbólico, porque como digo, tiene que ver con los procesos de subjetivación y con la calidad y de desarrollo integral y de condiciones saludables que se puedan dar para esas crianzas, para esos niños. Entonces, nada, pensaba esto, ¿no? En términos, por supuesto que se habló un montón en la cuestión de las políticas públicas, que tienen que ir todas en línea de esto, ¿no? De que podamos ofrecer, como sociedad, como Estado, como militantes, como todo lo que somos, poder ofrecer espacios de cuidado integrales que tiendan a que los desarrollos integrales de estas generaciones que vienen, las actuales y las que están por venir, tengan un piso mucho más alto, ¿no? Tengan condiciones mucho mejores para desarrollarse integralmente. Pensaba también en este poder visibilizar este aspecto más simbólico o psicológico, si se quiere. Quizás nos permita también pensar en esto que se nombraba de las repercusiones en la cuestión de la esfera anímica o mental de quienes ejercen estas funciones de cuidado también.
puntualmente, bueno, esto que veníamos viendo, ¿no? Y que también se profundizó y se puso muy en evidencia con esta situación en torno a la pandemia y a todo lo que venimos atravesando, que tiene que ver con esto del agotamiento, ¿no? El estrés, el cansancio, que repercute también, digo, como una repercusión en la salud mental de quienes ejercen esta función de cuidado, y también el poco espacio que deja esto para poder ocuparnos de otras tareas, ¿no? Digo, como para poder ocuparnos y ocupar otros espacios. Así que, bueno, nada, quería como resaltar eso ahí como para ir redondeando un poquito. Lo otro que me parecía como central de todo lo que fueron mencionando las compañeras, y para hacer como este cierre, pensando en la cuestión de la participación comunitaria de las mujeres y cómo estas tareas de cuidado al interior de cada barrio y al interior de cada comunidad resultan centrales para el sostenimiento de toda la organización social. Y esto, pensar si estas tareas de cuidado, que también son mayormente encarnadas por mujeres, resultan en una extensión de estas tareas de cuidado al interior de cada familia, ¿no? Cómo se trasladan del ámbito privado al ámbito público, pero siguen siendo tareas de cuidado encaradas por mujeres que todavía no se les reconoce, digamos, no se nos reconoce aún esta categoría de trabajo. Así que bueno, celebro y esto que decíamos de poder avanzar en políticas públicas integrales e intersectoriales que favorezcan o que ayuden a esta formalidad del trabajo comunitario de cuidado. Bueno, eso. Buenísimo, Nati, muchísimas gracias. Y muy, muy de acuerdo con todo lo que planteás, si hablamos de feminización de la pobreza y si hablamos de que en esta pandemia los trabajos esenciales están feminizados, entonces claramente la salida debe ser feminista. Así que buenísimo. Bueno, por último, le paso la palabra a Victoria Pardo. Antes quería recordar, para las que por ahí no escucharon el comienzo, que al finalizar vamos a estar haciendo un pañuelazo. Así que tengan a mano sus pañuelos, así podemos hacerlo y hacemos una linda foto. Bueno, Vicky Pardo, ella es compañera de Géneros y Diversidad de Peronismo Militante. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, no me quiero extender mucho porque la verdad ya quiero ir un poco como al debate entre todas y poder escucharnos un poquito. Y además me pone muy contenta que fuimos todas un poco como en la misma línea. De hecho, la última compañera, Natalia, la escuchaba y me resonaba mucho todo lo que planteaba en torno, bueno, a esto del cuidado en relación a lo vincular, ¿no? A un sostén, a un apoyo, a un crecimiento, una infancia, junto con padres, madres, quien cumpla la función, y era un poco por el lado que yo quería tomar, así que aprovecho un poquito de eso como para ir por ahí. Me parece que en esto del derecho a cuidar, ¿no? Y a hacer cuidades, cuando hablamos de las tareas del cuidado, hablamos de tres cuestiones, ¿no? El cuidado material, que implica un trabajo, un cuidado económico, ¿no? Que implica un costo, y este cuidado psicológico, este cuidado simbólico de sostén, de crianza, del vínculo afectivo que tiene que ver con las familias. Entonces, en ese sentido, venía pensando, ¿no? En proponer ampliar un poco la mirada, poder pensar este eje, ¿no? Más vincular, más familiar, si se quiere, como una de las distintas aristas que nos propone un tema tan complejo, tan imbrincado como es el de las identidades feminizadas y las tareas del cuidado dentro del hogar, que son generalmente asociadas a algo natural, pero también que están por fuera del hogar, como bien ponían algunas compañeras en el chat, que se evidencia mucho, ¿no? A esto de las carreras feminizadas, históricamente las profesiones feminizadas, que son tareas del cuidado también. Entonces, nada, quería ubicar un poco el cuidado como una necesidad que tiene que ser abordada desde una perspectiva de derechos, en tanto en lo que representa a quienes son cuidades como a quienes cuidan. Esto implica, que podamos pensar como una batería de políticas públicas que garanticen esta calidad de cuidado a quienes no lo necesitan y que jerarquicen a quienes cumplen estas tareas. Una compañera decía recién, ¿no? Que hay que reconocer al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho. Entonces, a partir de ahí podemos pensar y proponer parámetros mínimos de dignidad garantizadas
por el accionar de políticas públicas de género que ya están, digo, no tenemos un marco normativo muy amplio que nos acompaña y que nos sostiene y que reconoce este trabajo que viene de gestas propias del movimiento popular, nacional, del feminista, que ponen en evidencia estas cuestiones, y que hoy tenemos que ver de qué manera podemos como revitalizarlas, darles un empujón, apuntalarlas y producir un andamiaje entre todos. Digo, no se trata de eliminar los cuidados, sino de ponerlos en el centro de una agenda económica, política, social, para que quienes necesiten cuidado lo tengan, sin que ello dependa de su nivel de ingresos o de su composición familiar, y para que las personas que libremente decidan o trabajen o busquen dedicarse a cuidar, puedan ser retribuidas por ello y puedan contar sobre todo con una protección social adecuada, ¿no? Y ya quisiera ir como otro punto que también estuvo sucediendo un poco acá con las compañeras que forman parte del ministerio. Digo, qué orgullo tener compañeras militantes hoy formando parte del brazo estatal, aportando desde ahí nuestra construcción. Entonces, nada, si pensamos esta batería, ¿no?, de programas, proyectos, de políticas, para que estas tareas puedan ser distribuidas de una forma justa y que se garanticen para todos, necesitamos tener un Estado presente, pero no un Estado presente, sino necesariamente un Estado involucrado con los distintos sectores sociocomunitarios. Entonces creo que es necesario que tenemos que seguir debatiendo sobre la temática, tenemos que visibilizarla, pero como bien puntualizaron las compañeras, tenemos que poder diagramar caminos que nos lleven a lograr la igualdad formal de lo que hemos planteado, como dije antes, en los múltiples programas, leyes y convenios que son parte del marco normativo que hoy tenemos. O sea, hay que transformarlo en realidad efectiva, digamos. Ya sabemos nosotras que las conquistas de derechos, la generación de igualdad de oportunidades, de justicia social, es un compromiso que fue ampliamente asumido por nuestros gobiernos peronistas a lo largo de la historia. Una de las compañías nombraba, Cristina, otorgándonos la mal llamada jubilación de ama de casa. Es un hito en materia de derechos para el reconocimiento del laburo, y digo, y no es que Cristina se levantó una mañana y dijo, voy a hacerlo. Viene un laburo de años, de hecho ella misma lo propone, y la verdad que para mí es precioso cuando ella dice, fue el sueño de Evita. Evita no llegó a completarlo, porque los tiempos no le dieron, lamentablemente se nos fue muy temprano, pero bueno, nada, lo que quiero tratar como de ya ir cerrando es que hoy tenemos un gobierno peronista del cual formamos parte y con el cual podemos pensar y trabajar en conjunto. Las compañeras que están acá forman parte de la mesa de políticas del cuidado. Entonces, el Plan Nacional, por ejemplo, que presentó el Ministerio también, habla de algo muy importante que es una perspectiva interministerial, interseccional, federal, participativa y colaborativa. En estas dos últimas palabras me gustaría como hacer especial hincapié como militantes, los que estamos acá, para poner especial atención de que es nuestra responsabilidad hoy por hoy, y tenemos la oportunidad de hacerlo, de poder participar activamente en los foros, en los encuentros, de llevar la voz de nuestras compañeras que precisan esas políticas públicas, de llevar nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestras ideas, nuestras propuestas. Me parece que es a través de ahí, ¿no?, de poder hacer ese ida y vuelta como para poder construir en conjunto. Y nada, ya para cerrar, porque ya la verdad han dicho un montón, y me gustaría como empezar a escuchar a las demás compañeras que se anotaron, les quería comentar que elegí poder traer estas cuestiones de trabajar en conjunto con el Ministerio, de poder hacer ese ida y vuelta, porque creo que hay que poner en valor estos espacios en donde podemos compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, para que podamos pensar, para que podamos debatir, para que podamos preguntarle al otro, que discutamos sobre la temática, pero sobre todo que empecemos a buscar respuestas, que empecemos a buscar posibilidades de acción que se materialicen en propuestas concretas, en políticas públicas concretas, para poder crear posibles caminos para que la coparticipación de las tareas y cuidados del hogar sean de todos, y por sobre todo que sea posible para todos. Repito, que todos tengamos derecho a ser cuidados y a cuidar de la mejor manera posible, y que desde nuestros espacios en los que cualquiera de nosotros militemos o trabajemos o aportemos, podamos seguir construyendo junto a un Estado presente y activo políticas públicas que nos permitan, que nos den la posibilidad de realizarnos a todos en comunidad. Así que nada, no mucho más, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Vicky. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias a todas las oradoras.